Sesión de la Comisión No Permanente de Investigación sobre el Consorcio FEVAL. Y para dar comienzo a la misma, le voy a ceder la palabra a la señora secretaria al objeto de que dé lectura al orden del día. Buenos días, gracias, señor presidente. El orden del día es el siguiente. Punto número 1, lectura y aprobación, si procede, de las actas correspondientes a las sesiones anteriores, números 14 y 15. Punto número 2, comparecencias de las siguientes personas. A las 10 horas, don Juan Andrés Tobar Mena. A las 11:30 horas, don Valentín Cortés Cabanillas. A las 13 horas, don José Villa Abas. Y a las 16 horas, don José Luis Viñuela Díaz. Muchas gracias, señora secretaria. Le ruego, por favor, que, dando comienzo a las comparecencias de las personas citadas, se haga pasar por los servicios de la Cámara a don Juan Andrés Tobar Mena. Don Juan Andrés, tome asiento, por favor. Buenos días. Antes de nada, señores portavoces, ¿algo que objetar, algo que manifestar con respecto a las actas número 14 y 15? ¿Quedan aprobadas por sus señorías? Lo entendemos así. Muchísimas gracias, señorías. Señor Tobar, buenos días. Le doy tiempo a que saque todas las anotaciones y toda la organización, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, como le decía, por comparecer hoy aquí ante esta comisión de investigación. Sabe los motivos por los cuales usted se encuentra hoy aquí, es por la relación que mantuvo en su momento y durante el tiempo que ha sido objeto de lo que es la creación de esta comisión de investigación no permanente sobre el consorcio FEVAL, y lo que usted pueda aportar aquí a la misma a través de su declaración y de las preguntas y las contestaciones que usted pueda hacer a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios aquí representados. Lo que sí, don Juan Andrés, es de informarle, como así se viene haciendo a todos los comparecientes, la obligación de, en sus contestaciones, decir verdad en virtud de lo preceptuado en el artículo 502 del Código Penal, y también, de igual forma, don Juan Andrés, cualquier coste que le hubiese supuesto el haber comparecido hoy aquí ante esta comisión, una vez acreditado, le será reembolsado con cargo a los presupuestos de esta Cámara. Brevemente le voy a explicar la dinámica de cómo va a ser el funcionamiento de esta comparecencia. Inicialmente usted dispondrá de 15 minutos para manifestar, hacer el preámbulo o decir cualquier cosa o cuestión que entienda oportuna y relacionada precisamente con la constitución de esta comisión de investigación y que tenga relación con su cometido en su momento en el consorcio FEVAL. Finalizado ese tiempo máximo de 15 minutos, dispondrán cada uno de los 3 portavoces parlamentarios de un total de 40 minutos para que le formulen preguntas que usted tiene el derecho de contestar o no contestar. Lo que sí, y recordándole la prevención que le he hecho antes, cualquier contestación deberá estar basada en la veracidad. Finalizado, como digo, esos 3 tiempos máximos de 40 minutos, dispondrá usted, don Juan Andrés, de 10 minutos finales para apostillar, clarificar o manifestar cualquier cosa que entienda oportuna respecto a su comparecencia. Entiendo que le ha quedado claro, don Juan Andrés. Perfectamente. Pues muchísimas gracias, muy amable, y sin más vamos a dar comienzo a ese primer periodo de 15 minutos para que usted exponga lo que entienda oportuno. Gracias. Tiene la palabra. Bien, pues buenos días de nuevo a todas y a todos. Estoy seguro que a estas alturas de la comisión sus señorías tienen claro cuál era el funcionamiento de la Junta Rectora de la institución FEVAL, cuáles eran sus competencias y todo lo demás, ¿no? Por lo tanto, me van a permitir no hacer, no utilizar esos 15 minutos que generosamente la comisión me otorga. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tobar. Pues, sin más, vamos a dar comienzo a la parte de esta comparecencia donde los distintos portavoces de los grupos parlamentarios van a hacer preguntas por un tiempo máximo de 40 minutos. Vamos a comenzar por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde SIEX. Señor Nogales, tiene la palabra por tiempo máximo de 40 minutos. Gracias. Gracias, presidente. Muy buenos días, señor Tobar. Y le agradecemos en nombre de Izquierda Unida su presencia aquí para poder informar de lo que
usted conocía o no conocía de los temas que acontecieron en FEVAL. Ha dicho usted que a estas alturas de la comisión, evidentemente, los miembros de la comisión tenían o tenemos algún conocimiento ya de cómo funcionaba la Junta Rectora. La cuestión es... Disculpe, señor Nogales, si puede acercarse al micrófono Sí. para que no haya problemas de... Sí. Gracias. Gracias, presidente. La cuestión es, ¿cree usted que la Junta Rectora funcionó cumpliendo los mandatos que estatutariamente se le encomendaban a la Junta Rectora como órgano de dirección del consorcio FEVAL? Sí, completamente. No eran muchas, además, con lo cual tampoco era muy difícil de cumplir con esos mandatos, ¿no? Como usted sabe, pues era la aprobación de los presupuestos, era lo referente al calendario de ferias, la aprobación de la liquidación de esos propios presupuestos y modificación de estatutos y poco más, ¿no? Con lo cual no era mucho y creo que sí que estoy seguro que la Junta Rectora cumplió con diligencia el papel que los estatutos le otorgan. ¿Me podría usted indicar por qué no respondieron los miembros de la Junta Rectora, o por ejemplo usted como miembro de la Junta Rectora, al escrito que los delegados de personal dirigieron en junio del año 2010 para solicitar que la Junta Rectora les atendiera y pudieran exponer sus quejas? Como he dicho antes, entre las funciones de la Junta Rectora no estaba la de gestionar los recursos humanos de FEVAL, ni teníamos nada que ver en cuanto a la organización del trabajo de FEVAL. Por lo tanto, sería invadir competencias que no nos correspondían y, en función de eso, decidimos no salirnos de lo que eran nuestras obligaciones. Pero ustedes recibieron el escrito de los trabajadores que planteaban la comisión de algunas irregularidades en el funcionamiento del consorcio FEVAL. O sea, lo recibieron. Ustedes conocían que existía una queja por parte de los delegados de personal de determinadas cuestiones. Como miembro de la Junta Rectora se lo enviaron, ¿no? A nosotros nos enviaron un escrito, efectivamente. Ya habíamos visto en los medios de comunicación pues que había dificultades en la gestión de los recursos humanos de la FEVAL, pero le insisto en lo de antes. Nosotros escuchamos, nos llegó el escrito, escuchamos también la versión del director y ahí nos quedamos porque no podíamos hacer ninguna otra cosa en esos momentos. En algún momento en las reuniones de la Junta Rectora se planteó los sobresueldos que algunos directivos cobraban en concepto de relaciones públicas, que No. eran conceptos extrasalariales. No, nunca. No se plantearon. En algún momento de alguna reunión de la Junta Rectora se habló de los procedimientos de contratación, a pesar que la Junta Rectora debería de conocer que evidentemente se había dicho, y además había informe, que todas las contrataciones tenían que someterse, que tenían que cumplir con la ley de contratos del sector público. O sea, ¿se informó en algún momento en la Junta Rectora de las contrataciones y cómo se hacían? Sí, creo que consta en las actas de la misma que en algún momento alguno de los miembros preguntó a la dirección y la dirección dio la correspondiente explicación, siempre en el sentido de que eran procedimientos abiertos y de concurso. ¿Se conocía en la Junta Rectora las entregas a cuenta y la deuda que mantenía el señor Viñuela con la institución? No, nunca. No se dijo nunca. Los miembros de la Junta Rectora, lógicamente, estaban informados de la situación financiera del consorcio. Me imagino yo que estarían informados de la situación financiera. Sí, es decir, nosotros recibíamos cada año pues el informe económico y además se hacía una auditoría externa, como ustedes saben, y nunca en esa auditoría externa hubo ningún problema de ningún tipo.
¿No se comentó en alguna junta rectora la deuda creciente que iba teniendo FEVAL? Sí, en algún momento se comentó, pero la institución seguía pagando cada mes sus nóminas y seguía pagando a sus proveedores, aunque fuera con un poquito de retraso, con lo cual nunca fue alarmante ese problema y venía fundamentalmente de que habían bajado un poquito los ingresos y sobre todo también de que uno de los socios del consorcio no pagaba las cuotas correspondientes, claro, y eso hacía que hubiera un problema pues a la hora de tener que ir a una línea de crédito, como se iba a una línea de crédito, para hacer frente a los pagos. Perdón. ¿No le extrañó a usted, como miembro de la Junta Rectora, que, por ejemplo, en el año 2008 las deudas ascendían a 3.300.000 y pico euros y que en el plazo de un año, en el año 2009, ascendió esa deuda en 500.000 euros más? No, la verdad es que en los informes económicos que nos llegaban estaban justificados de dónde procedía cada una de las deudas que tenía la institución y, como le he dicho antes, nunca pensamos que pudiera ser un problema grave para la institución. De hecho, entiendo que no lo fue. Yo, mientras estuve en la Junta Rectora, la institución estuvo haciendo frente en general a las deudas que tenía. ¿No se planteó en ningún momento la necesidad de que hubiera que elaborar un plan de viabilidad para que esa deuda se pudiera enjugar, se pudiera disminuir? Bueno, llegó un momento en que se planteó, consta también en las actas. No estaba yo ya en esa Junta Rectora, pero efectivamente los miembros de la Junta Rectora, cuando entendieron que el problema económico podía empezar a ser grave, pues uno de ellos pidió que se hiciera un estudio de viabilidad. Pero, insisto, lo sé por las actas que las he leído todas y no me correspondía a mí ya participar en esa toma de decisiones, puesto que no pertenecía a la Junta Rectora. Cuando se abordó la construcción del centro tecnológico, la Junta Rectora autorizó la firma de una póliza de crédito de 3 millones de euros para soportar los pagos en tanto que llegaban las subvenciones con las cuales se iba a financiar la construcción de este centro tecnológico. Las subvenciones del centro tecnológico eran un 75% de fondos europeos y un 21 y pico por ciento de Caja Duero, o sea que prácticamente un 96% estaba financiado con subvenciones. Ahora bien, una vez que llegan estas subvenciones, la póliza esa que se había solicitado de 3 millones de euros no se cancela, sino que se reconvierte en una póliza de 1,5 millones y un crédito de 1,5 millones cuando ya habían llegado las subvenciones. ¿Cuál es el motivo de no cancelar si ya habían llegado a las subvenciones? Bueno, lo que nos dicen es que no todas las subvenciones han llegado, queda una parte aún por llegar y que es necesario también afrontar la puesta en funcionamiento del centro, para lo cual en los primeros tiempos se va a requerir algún tipo de recursos. Pero ya se había pagado todo lo que concernía a lo que es la construcción. Claro, se había pagado, pero parece ser que no se había recibido todos los fondos. Las subvenciones. Claro, porque la Unión Europea no lo paga todo de golpe, va pagando, como usted sabe, por fases, sí. Y los últimos dineros parece ser que no habían llegado. Mire, a nosotros nos preocupa, nos extrañó que se convocase de una forma urgente una reunión de la Junta Rectora en junio del 2011 que culmina precisamente con un expediente a los señores Viñuela y Villa por falta de confianza. En la comparecencia de la vicepresidenta segunda, la ex vicepresidenta segunda de la Junta, miembro también de la Junta Rectora, lógicamente la señora Dolores Aguilar, declaró que lo que había desencadenado precisamente esta falta de confianza en los señores Villa y Viñuela era que no habían sido capaces de gestionar los problemas laborales con los trabajadores de FEVAL. Incluso el señor Jara, el director general de Comercio, dijo
que fue precisamente el no haber controlado a los trabajadores de FEVAL lo que motivó la falta de confianza. ¿Considera usted el no haber controlado esto, el que no se había podido impedir que salieran por parte de los trabajadores determinados hechos que habían acontecido en FEVAL, o que no se había gestionado bien las relaciones o los recursos humanos en FEVAL? ¿Cuál fue el motivo real por el que se plantea falta de confianza por miembros de la Junta Rectora en estos dos señores, cuando desde hacía tiempo los trabajadores estaban planteando determinadas cuestiones a la Junta Rectora y no se le había atendido? Y en un momento determinado, que es junio de 2011 precisamente, se plantea falta de confianza. Yo creo que porque no hubo habilidad para gestionar los recursos humanos, ¿no? Yo estoy convencido de que toda la Junta, por unanimidad, coincidíamos en que la imagen de la institución ferial se iba deteriorando a pasos agigantados y, pues, un poco como en los equipos de fútbol, no se va a cambiar a la plantilla, se cambia, lógicamente, al entrenador, ¿no?, a los entrenadores. Y esa fue, yo creo, la causa de la pérdida de confianza en la dirección. Eran ya demasiados meses. Cuando usted me decía antes, ¿por qué ustedes no intervinieron? Pues evidentemente no nos correspondía y le dimos un tiempo a la dirección pues para que intentara resolver los problemas de personal, cosa que no consiguieron hacer por las razones que sean, ¿no? Yo entiendo también que no es que a lo mejor no era fácil, puesto que los trabajadores de FEVAL tenían un buen convenio, un convenio que estaba por encima de la media de los convenios de cada profesión en cuanto a cada uno de los puestos de trabajo, y eso hacía que no pudiera tampoco, que no pudiera la dirección ofrecerle demasiadas cosas, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que también cuando se va a abrir o se va a poner en marcha el nuevo centro de FEVAL, pues quizás aspiraciones que tenían algunos de los trabajadores de ocupar cargos importantes en el mismo no se vieron cumplidas y también a lo mejor eso hizo que la gente se enfadara, se desmotivara, como usted quiera llamarlo. ¿No considera usted que fue un riesgo serio para las arcas del consorcio FEVAL el que precisamente se alegase el motivo de despido falta de confianza en vez de un despido disciplinario o por haber cometido irregularidades? O sea, que ello podía haber derivado en un despido improcedente con el pago de una indemnización que lógicamente hubiese sido cuantiosa a estos dos señores precisamente. Pues mire usted, yo no soy abogado laboralista, pero sí me asesoré y me dijeron que esa era la fórmula más clara de que los cargos de confianza no tuvieran derecho a ningún tipo de indemnización. De tal manera que eso lo planteamos nosotros y consta en acta, porque lo primero que hacemos es pedirle la dimisión al director y al subdirector, no aceptan y entonces paralizamos el proceso para asesorarnos. Nos dicen, hay que abrir un expediente y esta es la fórmula. Y además queda la cosa tan clara, que en lo que respecta a mi persona y creo que a otros miembros de la Junta Rectora, cuando se nos llama a declarar en el juicio que plantean los trabajadores despedidos, nosotros decimos con claridad que son cargos de confianza y que entendemos que no tienen derecho a indemnizaciones. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Evidentemente eran cargos de confianza. Eran cargos de confianza. Habían sido nombrados precisamente por lo que podría considerarse la mayoría en ese momento política, o la mayoría de lo que representaban determinadas instituciones que están en el consorcio FEVAL. ¿No cree usted, sinceramente, que eso se tenía que haber planteado anteriormente precisamente a esos señores cuando empiezan a salir ese informe de los trabajadores que se habían cometido determinadas irregularidades? Algunas de ellas habría que considerarlas ilegalidades porque no se estaban cumpliendo contrataciones, etcétera,
O sea, ¿no cree usted que antes se tenía que haber dicho tranquilamente que habían perdido la confianza de quien lo nombró, lógicamente? Y quien lo nombró, pues lógicamente, son la mayoría de las instituciones, que se tenía que haber hecho antes. No, creo sinceramente que no, que se hace en el momento que comprobamos que la imagen de la institución, insisto, se deteriora a pasos agigantados y que no se van resolviendo ese tipo de problemas. Pero todo el mundo tiene derecho a un margen de confianza para arreglar un problema. Entonces, cuando surge el problema, la Junta Rectora le da un margen de confianza a la dirección y esperamos a ver qué ocurre. Cuando comprobamos que no se resuelven los problemas, pues evidentemente tomamos la decisión drástica que, como ustedes saben, se toma en su momento. Yo lo digo por lo siguiente, señor Tobar, y me consta la buena voluntad de usted, lógicamente, tanto en la comparecencia como por la trayectoria política que tiene usted. O sea, quien ha tenido cargo de representación institucional, en democracia hay que decir que evidentemente tiene la representación de los ciudadanos y hay que respetarlo. Y usted está ahí en base a una representación institucional, está en la Junta Rectora, estaba en la Junta Rectora por ello, ¿no? Entonces, con ese respeto, lógicamente, que llevan los cargos que tienen una representatividad, sinceramente, ¿cree usted que el deterioro que puede o que podría haber sufrido la institución, el consorcio FEVAL, es por lo que sale públicamente o por lo que realmente había sucedido? ¿Qué es lo peligroso? ¿Lo que salga públicamente o que realmente hubieran sucedido determinadas irregularidades? A ver, mire usted, al día de hoy, lo de irregularidades y no sé cuántas cosas más que usted comentaba, no me consta que esté demostrado, ¿eh? Entonces, a nosotros nos preocupaba que el sistema organizativo de la institución había caído. Es decir, allí cada uno campaba a sus anchas. Perdone la expresión, pero aquello parecía el ejército de Pancho Villa. Y entonces, quien tenía la responsabilidad de que aquello funcionara y de que los trabajadores estuvieran en su sitio era, lógicamente, el propio director, como así se dice. Yo no voy a entrar en el tema de los trabajadores porque, como he dicho antes, no me compete, pero es verdad también que algo de culpa en todo esto tendrían algunos de los trabajadores. No digo yo todos porque generalizar siempre es malo, ¿no? Pero algunos de los trabajadores yo creo que también, no sé si no se dieron cuenta o dándose cuenta no les importó demasiado el daño que se le estaba haciendo a la institución. ¿No cree usted que los miembros de la Junta Rectora se hubiesen atendido desde junio de 2010, cuando se plantean todas estas cosas por parte de los trabajadores, si hubiese al menos, o quizás está la duda, de que determinadas cuestiones no hubiesen salido públicamente en determinados medios y se podría haber abordado todo internamente, porque claro, la confianza se tiene siempre en las personas que se nombran, pero cuando se están planteando que se cometen determinadas irregularidades, el tema hay que analizarlo, hay que comprobarlo. Eso es una responsabilidad política la que se tiene. Es decir, bueno, si a mí me dicen que se están cometiendo estas cosas, yo por lo menos tengo que investigar, analizar y ver si realmente sucede o no sucede, en vez de cerrar las puertas a cualquier crítica o cualquier información y, lógicamente, abocar a que todo pueda salir públicamente y después decir que el daño se ha hecho por salir públicamente y no por los hechos acontecidos. ¿No cree usted que hay ahí una responsabilidad política de no haber actuado antes? A ver, se lo digo con toda cordialidad. No, yo también le digo con toda cordialidad. Mire, yo creo que cuando la gente, dos partes se sientan en una mesa y no hay acuerdo, seguro que las dos partes tienen algo de culpa en que no se llega al acuerdo. ¿Que puede tener una más que otra? Pues es posible, ¿no? Y yo creo que eso ocurrió con los trabajadores y la dirección de FEVAL. Dicho eso, nosotros no cerramos ni una sola puerta, sino todo lo contrario. Es decir, la Junta de Extremadura, que presidía todavía el Partido Socialista, encargó
una investigación en forma de una auditoría profunda y para llegar al último rincón de FEVAL. Por lo tanto, insisto, no solo no se cerraron puertas, sino que se hizo todo lo contrario, que era lo que había que hacer, como usted bien dice. Yo estoy de acuerdo con usted. Se pueden deducir de sus palabras que evidentemente se tenía conocimiento de las irregularidades que se estaban cometiendo en FEVAL y que por eso se abre la posibilidad de hacer una auditoría de gestión, precisamente por una auditoría experta en gestión pública, y que ya por el conocimiento que se tiene de ello se plantea esa auditoría. No, en absoluto. Es decir, las auditorías normales de cada año están perfectas, no hay absolutamente nada, pero como los trabajadores insisten tanto, la Junta de Extremadura, bajo su responsabilidad, y yo creo que también a petición de algunos de los grupos políticos, decide que entre el viento porque no hay nada que ocultar y encarga esa auditoría. Pero en absoluto porque se conociera nada, porque ni había nada, insisto, ni al día de hoy, yo al menos soy consciente de que lo haya. ¿Para usted no es suficiente que en las sentencias del Juzgado de lo Social número 4 y la sentencia también del Tribunal Superior de Justicia, aunque sean de ámbito laboral, consideren hechos probados determinadas irregularidades en la gestión de FEVAL? ¿Consideran hechos probados? Yo, desde luego, no he leído ninguna de esas sentencias y no entiendo que en un ámbito laboral se entre y se valore el tema de gestión económica, si es que se hace, que como no he leído la sentencia, usted lo dice, yo no tengo nada que decir al respecto, porque ni conozco el asunto, ni he tenido conocimiento de que en una sentencia laboral se haya llegado a esas conclusiones que usted dice. Desde luego yo estoy convencido de que allí en el tiempo que estuvimos no hubo ningún tipo de irregularidad y desde esa tranquilidad hemos trabajado siempre. Muchas gracias, señor Tobar. No le voy a hacer más preguntas. No hay más preguntas, señor presidente. Gracias a usted. Muchas gracias, señor Nogales. Muchas gracias, señor Tobar. A continuación, y en nombre y representación del Grupo Parlamentario Socialista, Partido Socialista Regionalistas, su portavoz, señor García, tiene la palabra por tiempo máximo de 40 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, don Juan Andrés Tobar. Le agradezco en nombre del Grupo Parlamentario Socialista PSE Regionalista su comparecencia hoy aquí y su disposición a responder a las preguntas que el Grupo Parlamentario le va a formular. ¿Me podría decir, don Juan Andrés, desde cuándo era miembro de la Junta Rectora? Bueno, yo he sido miembro de la Junta Rectora en dos ocasiones distintas. Hace muchos años, tendría que hacer memoria, en mi condición de diputado provincial y luego después, los últimos 8 años, en mi condición de presidente de la Diputación. Hubo una época que no lo fui porque no era miembro de la Corporación Provincial, 8 años en concreto, y volví a serlo en el momento que se me nombró presidente de la Diputación. ¿Asuntos que iban al orden del día en la Junta Rectora iban con las correspondientes documentación? Absolutamente todos. No es que lo diga yo, sino que se adjuntan a las actas en la mayoría de las ocasiones. Es que ha habido miembros de la Junta Rectora, como el señor Mariano Gallego, que han dicho que no se le daba la correspondiente documentación. A ver, yo creo que a lo que se refería don Mariano Gallego no era la documentación, creo yo, la documentación respecto a los asuntos del orden del día, sino que él planteaba documentación de asuntos que no iban en el orden del día, que, por cierto, siempre se le indicó desde la presidencia correspondiente a la dirección que se le diera la documentación que fuera necesaria. ¿Se llevaban las auditorías de cuentas anuales a la Junta Rectora? Sí, siempre. ¿Planteó algún miembro de la Junta Rectora alguna duda alguna vez sobre las cuentas que Deloitte auditaba anualmente? No, nunca. ¿En la dirección de FEVAL quién asistía a las Juntas Rectoras? Pues asistíamos a la Junta Rectora todos los miembros. No, de la dirección de FEVAL. Perdón, de la dirección de FEVAL asistía el director, don José Luis Viñuela, y el responsable administrativo, que era don Juan Cerrato,
y una chica que era la asesora jurídica, que no recuerdo ahora el nombre, me disculpan, viene en las actas de todas formas, las personas que asistíamos. ¿Conoce usted que con anterioridad al año 2010 hubiera conflictos laborales? Yo no he conocido nunca conflictos laborales hasta que no han surgido estos de los que hemos venido hablando a lo largo de la comparecencia. Quiere decirse que el informe que los trabajadores le hacen llegar en junio del 2010 y que ha hecho referencia era un informe exclusivamente de las cuestiones de la negociación del convenio colectivo. Sí, en principio sí. Porque se ha mezclado con otro informe anónimo, en las anteriores preguntas, con un informe anónimo que hacen los trabajadores y que lo distribuyen por distintos sitios, y aquí ha quedado demostrado que es anónimo, a partir del otoño del 2010. Quiere decirse que el informe al que antes hacíamos referencia en junio del 2010 era un informe de los delegados de personal solo sobre las cuestiones laborales y la negociación colectiva del convenio. Sobre el convenio laboral que terminaba y los trabajadores querían sentarse a negociarlo. La otra parte es la que yo antes le decía al señor Nogales, que nosotros vimos en la prensa las supuestas denuncias que hacían los trabajadores, pero, insisto, porque lo vimos en la prensa. Pero la denuncia de los trabajadores en aquella época era que no se negociaba. Antes del 2010 no salió nunca en la prensa ningún tipo de denuncia de los trabajadores más que no se negociaba el convenio. Efectivamente. ¿Cree usted que la constitución de las dos empresas en el consorcio FEVAL fue el detonante de ese malestar de una parte de la plantilla? Hombre, es evidente, y también lo apunté en mi anterior intervención, que parece ser había trabajadores con aspiraciones legítimas de ocupar puestos importantes en la empresa que se creaba y que por las circunstancias que fuera aquello no ocurrió. Con lo cual, bueno, pues parece ser también que se radicalizaron las posturas. Ni tanto, don Juan Andrés, que hoy ocupan lo que no ocuparon entonces, hoy lo ocupan con creces. Luego, podríamos habernos evitado algunos problemas si entonces ya hubieran conseguido sus aspiraciones profesionales, que es una de las cuestiones muy importantes de cómo se desencadenan todas las cuestiones aquí en esto. Mientras que usted fue miembro de la Junta Rectora, el alcalde de Don Benito, don Mariano Gallego, ha planteado en alguna reunión de la Junta Rectora algún problema con la gestión de FEVAL, aparte de su batalla denodada por quitarle los terrenos a FEVAL. Bueno, hay un tema que el alcalde de Don Benito siempre planteó en la mesa, además de ese que usted dice, y es que en los estatutos originales de FEVAL, la presidencia de los comités organizadores de cada feria correspondían al Ayuntamiento de Don Benito. Y en un momento determinado la Junta Rectora decide que en vez de ser el Ayuntamiento de Don Benito el que ocupe la presidencia de estos comités organizadores, que sea un empresario del sector. Eso es verdad que siempre se lo reprochó a la Junta Rectora, al alcalde de Don Benito, porque entendía, por una parte, que era quitarle protagonismo al Ayuntamiento de Don Benito, y por otra, también entendía que eso estaba dentro de un poco las discrepancias políticas que la dirección de FEVAL y el alcalde tenían y que venían de antiguo, y siempre le explicamos que de ninguna manera tenía nada que ver con eso, que a nosotros nos parecía que era absolutamente razonable que una vez que la institución ferial estaba consolidada, que los comités organizadores, en vez de la presidencia la ostentara un representante público, pues que fuera un empresario, para darle, lógicamente, más visibilidad al empresariado y para, bueno, pues que se sintieran más integrados dentro de cada una de las ferias. ¿Planteó alguna vez alguna irregularidad contable? No, estando yo no. Es decir, que durante los 5 primeros meses del 2012, doña Cristina Teniente, portavoz de Hacienda del PP en la Asamblea y del mismo partido que el señor Mariano Gallego, estuvo dando ruedas de prensa semana sí, semana también, denunciando irregularidades, y el señor Mariano Gallego no planteó nunca en la Junta Rectora esas irregularidades. No, hay una reunión de Junta Rectora concreta, viene plasmada también con claridad en las actas,
donde algún miembro de la Junta Rectora le reprocha a don Mariano Gallego que, según habíamos visto en los medios de comunicación, el Grupo Popular al que él pertenecía llevaba al fiscal algún tema, que tampoco conocíamos qué tema era, de la institución ferial, a lo que don Mariano Gallego dijo que él no tenía nada que ver con eso y que era una cosa que se había enterado en la calle, que él no participaba de esa denuncia. Don Juan Andrés, en el acta del 14 de febrero. Puede ser. El señor Mariano Gallego dice que no sabe nada de irregularidades. Eso es. Aquí se ha hablado con una declaradísima intencionalidad por algunos de los comparecientes de que podríamos entender FEVAL como un nido de corrupción y despilfarro. ¿Qué le parece esta afirmación? Pues, con perdón de la expresión, una auténtica barbaridad. Aquí le han preguntado ya por la deuda de FEVAL. Don Mariano Gallego, cuando hace unos meses atrás era presidente de FEVAL, decía en un medio de comunicación que FEVAL tenía unas deudas de 400.000 euros. Ha quedado contrastado también aquí en la comisión que el Ayuntamiento de Don Benito tiene 700.000 euros de deuda, 741.000 euros de deuda con FEVAL. Quiere decirse que si el Ayuntamiento hubiera pagado, tendría un superávit de 300.000. ¿Por qué don Mariano Gallego el Ayuntamiento de Don Benito y su alcalde se han negado y han acumulado una deuda de 741.000 euros con FEVAL? Pues la verdad es que no lo tengo nada claro. Esta era una de mis caballos de batalla y muchas veces hablé con el alcalde de Don Benito de esta situación, de buenas maneras y sin acritud, ¿no? Porque para mí suponía un problema importante. Yo representaba a la única institución que no tiene nada que ver con la provincia de Badajoz, que es donde estaba la feria y donde está la feria. Y yo tenía que justificar ante los ciudadanos de Cáceres por qué la Diputación invertía en una feria que estaba en Badajoz, cuando, además, el ayuntamiento de la localidad donde está la feria ni siquiera pagaba las correspondientes aportaciones. Y se lo decía muchas veces a Mariano. Yo, Mariano, a mí me metes un poco en un lío, porque esto me es muy difícil de explicarlo. Él hablaba de los perjuicios que le generaba FEVAL a su municipio, cosa que yo no podía entender nunca, porque le decía, todos los alcaldes estaríamos entusiasmados de que nos llevaran una institución como FEVAL a nuestro municipio y a nuestro término municipal, ¿no? Hubo un momento en que se llegó a una especie de acuerdo bajo mi presidencia, además creo que fue hace algo más de 4 años, de que las cosas mejoraban, de que se iba a empezar a pagar por parte la deuda, de que todo aquello parecía que quedaba resuelto, porque también el conflicto de la dichosa Plaza de Toros se llegó a un acuerdo bueno para las partes y tal, pero entonces llegó a acuerdo y algunos de los acuerdos no se cumplieron, como por ejemplo la aportación económica del Ayuntamiento de Don Benito. Perdón. Durante su primera etapa en la Junta Rectora, don Mariano Gallego era el presidente del Consejo Rector con capacidad ejecutiva y firma mancomunada con el director general. Luego ha estado una segunda etapa usted como miembro de la Junta Rectora. ¿Han cambiado los procedimientos o eran los mismos procedimientos en una etapa como la otra? Eran los mismos. Eran los mismos. ¿Planteó don Mariano Gallego, cuando era presidente ejecutivo con mando en plaza y poder de firma mancomunada, que el Departamento de Hostelería no debía existir allí en FEVAL? En mi presencia no. La Junta de Extremadura pidió y licitó una auditoría de gestión a FEVAL en 2010 y lo hizo, según el interventor general de la Junta, porque estaba dentro del plan de auditorías de la Junta de Extremadura. Y ha respondido que no por el informe anónimo ese que algunos elaboraron, pero que nadie se responsabiliza
en el que hablaban de jacuzzi y mariscadas, y aquí ha quedado demostrado que las mariscadas eran cenas de los trabajadores de Navidad, y algunos pues sale bastante desfavorecido con las gambas en los ojos, algunos que ahora son responsables también, no solamente los anteriores. Y el jacuzzi era un aljibe lleno de agua verde. Así 5 son minutos, algunas de señor las García. cuestiones. ¿Perdón? Sí, 5 minutos, señor García. Ah, que me quedan solo 5 minutos. Sí, por eso les aviso 5 y 1. Bueno, vamos rápidamente. Decía que el interventor dijo que formaba parte del plan de auditorías. ¿Podía, además de la Junta de Extremadura, haber solicitado a alguna de las 4 instituciones que forman parte del consorcio esa auditoría? Perfectamente, pero lo que sí creo que teniendo las auditorías de cada anualidad delante, en principio no parecería muy lógico, ¿no? Yo, en cuanto a usted, a todo lo que usted dice, yo le respondí antes por no extenderme, que me parecía todo una auténtica barbaridad lo que se había dicho, ¿no? Porque incluso recuerdo algún titular de prensa diciendo que blanqueábamos dinero, que ya era la repera, ¿no? Y lo de la auditoría de gestión, se lo comentaba al señor Nogales también en mi intervención. A nosotros la Junta nos dijo que quería hacer una auditoría de gestión en profundidad y demás, y a nosotros nos pareció estupendo, no teníamos nada que decir. La Junta tenía derecho a hacerla, no sé si también obligación, y nosotros cuanto más transparencia mejor y cuantas más puertas abiertas mejor. Perdón, al final la única que ha hecho una auditoría de gestión, aparte de las auditorías contables anuales que hacía como todas las instituciones, ha sido la Junta de Extremadura. Ninguna otra institución ha hecho auditorías. Correcto. Mire, han despedido a 9 trabajadores, aparte de a los directivos, desde que ha habido cambio en la dirección de FEVAL y en las instituciones, la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y la Diputación, y el Ayuntamiento de Don Benito, que seguía siendo del Partido Popular. 9 despidos de trabajadores que firmaron un escrito pidiéndole la relación a los delegados de personal que informaran de por qué dilataban las negociaciones del convenio. ¿Qué le parece que se haya despedido a 9 trabajadores con nombre y apellido cuando allí habitualmente no había despidos? ¿O 9 trabajadores sobre el total porque no se ha hecho un ERE? ¿Cree usted que es objetivo despedir a 9 trabajadores porque sí? Hombre, a ver, yo creo que... Relacionado me refiero con el escrito que hicieron los delegados de personal. Sí, yo tengo que reconocer que conozco poco a la mayoría de los trabajadores de ahí, salvo a los que asistían a las ferias, a la Junta de Rectores y alguno más. Entonces, trabajadores, bueno, pues si hablamos de la dirección, a mí me hubiera parecido razonable que llegue otro grupo político y cambie su equipo, como lo ha hecho el actual, ¿no? Como lo ha hecho el actual, que, por cierto, también las personas que han ido allí están vinculadas al partido político que tiene la mayoría, ¿no? Por lo tanto, algún miembro de la Junta Rectora, como los representantes de Don Benito, se quejaban de eso. Se ha hecho lo mismo ahora, cosa que yo la veo lógica. Evidentemente no veo lógico que, si es que se han despedido a 9 trabajadores de los que firmaron solo por ese hecho, parece que no tiene sentido. Yo creo que los trabajadores, en general, tienen que estar para cumplir sus funciones y nada más. Muchas Un minuto, gracias, señor don García. Andrés. Esta es la última pregunta y ya aprovecho, como me queda un minuto, para decirle que le agradezco mucho sus respuestas en nombre del grupo parlamentario al que represento. Ahora, el nuevo... Bueno, directores generales han pasado por allí, tantos como consejeros por la Consejería de Sanidad en lo que va de nuevo periodo. Pero ahora se le han adjuntado las competencias de la Dirección General al Director General de Comercio y Ordenación Industrial. ¿Qué le parece que la Dirección General de FEVAL la lleve el Director General de Ordenación Industrial y Comercio de la Junta de Extremadura? Usted, que es una persona con experiencia en la Junta Rectora y en FEVAL. Hombre,
Yo esto ya lo sigo todo por los medios de comunicación. He visto cómo ha disminuido muchísimo la actividad de FEVAL en los últimos meses, pero aún así creo que es muy difícil que una persona no tenga dedicación absolutamente exclusiva a la gestión de FEVAL en el sentido de dirigirla, de llevar la dirección y demás. Me parece muy difícil que se puedan compatibilizar una cuestión con otra. Muchas gracias, señor García. Ha concluido su tiempo, se lo agradezco. Igualmente, señor Tobar, a continuación dispondrá el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Partido Popular Extremadura Unida, señor Ramírez, un tiempo máximo de 40 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Tobar. En primer lugar, en nombre de mi grupo parlamentario, quiero agradecerle su presencia hoy en esta comisión. Creo que es importante. Le agradecemos que usted colabore en la medida de lo posible, de lo que usted se acuerde, y no ha tenido ningún inconveniente en contestar todas las preguntas que le han formulado diferentes grupos parlamentarios. Esperemos que con mi grupo parlamentario pues no vaya a ser menos. Nuestro grupo parlamentario nos va a preguntarle por cuestiones ajenas al objeto de esta comisión de investigación. No vamos a preguntarle por las deudas que mantiene o que mantuviera el Ayuntamiento de Don Benito, por cuanto el otro día compareció su representante, su máximo representante, el alcalde, y consideramos que justificó y explicó debidamente esta cuestión, quizás porque a lo mejor el portavoz del PSOE no estaba presente o ninguno de sus compañeros se lo contaran y no se ha enterado, pero bueno, en cualquier caso esto es ajeno a esta comisión de investigación y por lo tanto en relación a las deudas no vamos a preguntarle, porque claro, no creerá usted ni puede creer nadie que el Ayuntamiento de Don Benito vaya a ser responsable de que el Ministerio Fiscal interponga una denuncia ante el Juzgado de lo Penal de Don Benito y se abran diligencias previas contra los dirigentes de FEVAL por responsabilidad del Ayuntamiento de Don Benito. Por tanto, aquí lo que se trata es de averiguar por qué un juzgado, esta vez sí, de los buenos, de los de verdad, de lo penal, ha abierto unas diligencias de investigación y ha imputado a los 3 máximos dirigentes de FEVAL. Eso es lo que tratamos, no de depurar responsabilidades penales, porque para eso están los tribunales de justicia, sino para dirimir cualquier responsabilidad política que hubiera lugar por los hechos aparentemente gravísimos que se denuncian en el juzgado, que luego ya veremos a ver en qué queda esa denuncia penal, porque todo el mundo, como usted sabe, reconocemos que tiene su derecho de la presunción de inocencia. Dicho esto, bien. Mire, en primer lugar, usted ha dicho que no tenía la Junta Rectora competencia en materia de personal. Sin embargo, sí es cierto que el artículo 7 de los estatutos de FEVAL dice que la Junta Rectora tiene algunas competencias en materia de personal. Habla en su apartado 3 de la aprobación del reglamento de régimen interior, de servicio y sus variaciones correspondientes de personal. También habla. El apartado 5 habla de la aprobación de la plantilla orgánica y del personal y sus variaciones correspondientes. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué ustedes no entraron a conocer dentro de la Junta Rectora esa carta de los delegados de personal que les llegó? Porque entendía que no tenían competencia o preguntaron a algún miembro, a la letrada asesora o algún miembro de la Junta Rectora preguntó a alguien y le trasladaron mal lo que decían los estatutos. ¿Por qué? Bueno, yo creo que usted mismo se ha dado la respuesta a su pregunta. Es decir, nosotros teníamos la competencia de elaborar el reglamento de régimen interno y la aprobación de la plantilla de personas que cada año, con el presupuesto, lógicamente, debe ir. En lo demás, es evidente que no teníamos competencia. Lo que a nosotros nos llega a la Junta Rectora es la posición de los trabajadores en cuanto a la negociación del convenio colectivo. Nosotros no somos quienes tenemos que negociar ese convenio colectivo. A nosotros nos cuenta la dirección cuál es la posición de los trabajadores y cuál es la posición de la dirección. Pedimos un convenio, vemos en la situación de sueldos, derechos sociales, etcétera, etcétera, que están los trabajadores de FEVAL. Como he dicho antes, comprobamos que están en una buena situación respecto al resto de trabajadores de su sector y, por lo tanto, nos parece que la negociación debe seguir sus cauces y no participamos en ella, claro. Mire, se adjuntan a
a las actas de la Junta Rectora los documentos que integraban esa carpeta que les entregaban antes de cada reunión? ¿Se adjunta algún documento? Porque nosotros no nos consta en esta Cámara de la documentación recibida que se haya adjuntado, valga la redundancia, documentación alguna a las actas de la Junta Rectora. Yo he visto las actas en estos últimos días un poco para refrescar mi memoria y sí veo documentos adjuntos a las actas. No veo, por ejemplo, lógicamente, las auditorías contables, que son documentos amplios, pero me imagino que sus señorías no tendrán ningún problema para acceder a ellas. Bien, ¿le consta a usted que don Mariano Gallego, en representación del Ayuntamiento de Don Benito, sí que es cierto que ha solicitado algunos temas que competen, en principio, a la Junta Rectora, como, por ejemplo, para controlar posibles irregularidades de contabilidad? En concreto, aquí manifestó el otro día, y es una vasta, extensa documentación que solicitó con registro de entrada en FEVAL, dirigido al señor director general de la institución, o en ocasiones también dirigido al administrador de la institución, en el que solicitaba documentación relativa, por ejemplo, al evento celebrado en Almendralejo de la Feria de la Aceituna y del Vino, por ejemplo, en materia de algunas contrataciones. ¿A usted, el señor director general de la institución, o el administrador, a usted me refiero, o a los miembros de la Junta Rectora, le han puesto alguna vez de manifiesto que este alcalde, en concreto en representación de una de las partes que integran FEVAL, ha solicitado esa documentación? Yo no conozco la documentación que por vía registro el Ayuntamiento de Don Benito y sus representantes hayan podido solicitar. Conozco lo que han solicitado en la Junta Rectora estando yo en ella. Y han solicitado, por ejemplo, los sueldos de la Junta Directiva, que se les han proporcionado. Han solicitado el listado de las personas que trabajaban allí, que también se ha solicitado. Es decir, de lo que yo tengo conocimiento, que se haya solicitado en la Junta Rectora. El presidente de turno siempre ha dado órdenes para que se le proporcionara la documentación solicitada. De la relación que yo le he preguntado, usted no tiene conocimiento. No. Mire, dentro de algunas de las competencias de la Junta Rectora que establecen los estatutos de FEVAL, se encuentra la aprobación de operaciones de crédito del consorcio, sin límite, adquisición, administración y disposición de bienes muebles o inmuebles, aprobar las concesiones sobre las instalaciones de servicio que se establezcan en el recinto ferial. Pues bien, a nuestro grupo parlamentario, aunque ya se ha debatido aquí largo y extenso sobre estas competencias de la Junta Rectora por otros comparecientes anteriores en esta sesión de la comisión, todavía tenemos algunas dudas que nos gustaría, en la medida de lo posible, que usted nos aclarara. Empezando por esto último, por la concesión de servicio. Mire, en la sentencia del juez de lo laboral, o de lo social, por utilizar un término más jurídico y más correcto, así como en la documentación que obra en esta Cámara remitida a todos los parlamentarios que integramos esta comisión, desde el año 99, la mercantil Clece viene prestando los servicios de limpieza para FEVAL. No consta que exista un contrato por escrito y, sin embargo, el auditor de ATD dice en su informe que se contraviene la prórroga máxima de 4 años que establece la ley para contratar con esta mercantil. Mire, desde el año 2007 hasta el año 2010, FEVAL ha pagado a Clece, sin una cobertura legal, la cantidad de más de 605.000 euros, más de 100 millones de las antiguas pesetas. Otro tanto ha ocurrido con el servicio de montaje de stand de la feria, porque de la documentación se deduce que los montajes de stand fueron encargados, ya veremos por quién, sin concurso alguno previo, a la empresa Gallegos Martín. La prestación de estos servicios por los montajes de stand de la feria, también de 2007 a 2010, FEVAL ha pagado la cantidad de 1,9 millones de euros, es decir, más de 315 millones de las antiguas pesetas. ¿Cómo es posible que estas contrataciones, con los estatutos de FEVAL en la mano, no hayan pasado por la Junta Rectora? No pasaron nunca, como usted puede comprobar en las actas, y yo entiendo que esos eran temas que se debieron delegar años en la dirección de FEVAL y, evidentemente, insisto, usted mismo puede comprobarlo,
que no son temas que hayan pasado nunca, ni nadie ha reclamado que pasen. Es decir, ni han pasado, ni nadie ha dicho que tuvieran que pasar. Es decir, todos los miembros de la Junta Rectora hemos asumido que eso no estaba dentro de nuestras competencias. Aun cuando dijeran los estatutos que sí, y sin reformar esos estatutos, y sin que conste en ningún sitio un acuerdo de delegación de la Junta Rectora al señor director general para que contrate o descontrate o haga lo que quiera con los servicios generales de la institución, como es limpieza y montaje de ferias. Yo, desde luego, entiendo, con los estatutos incluso en la mano, que no corresponde a la Junta Rectora. Y la interpretación que entiendo se hace de estos estatutos es que no nos corresponden. E insisto, ni la persona que en algunas ocasiones haya discrepado del funcionamiento de la documentación, como usted decía antes, don Mariano Gallego, no le he escuchado nunca de decir que eso tuviera que ir a la Junta Rectora. Cuando digo don Mariano Gallego, estoy personalizando sin necesidad. Los representantes del Ayuntamiento de don Benito, porque otras veces eran otros concejales que no era el propio alcalde. Nunca se planteó en el seno de la Junta Rectora ni que eso fuera ningún problema ni que eso tuviera que ir a la Junta Rectora. Sí, lo que pasa, señor Tobar, que a nuestro grupo parlamentario no le consta que ningún miembro de la Junta Rectora solicitara esto, pero sin embargo el Ayuntamiento de don Benito sí que tiene escrito registrado solicitando esta documentación. Aquí ya dijo que, claro, que no iba a acusar a nadie sin prueba. El Ayuntamiento de don Benito solicita la documentación por escrito registrada en FEVAL, dirigido al señor director general de la institución, y el señor director general de la institución no le traslada a la Junta Rectora ningún problema de esto, pues bueno, ya se valorará cuando venga el señor director general. En relación a la puesta en marcha del Centro Tecnológico de FEVAL, por resumirle la documentación que obra en la Cámara en relación a la puesta en marcha de este Centro Tecnológico. Mire, FEVAL firma en agosto de 2009 un contrato con Fernando Panizo por importe de 16.000 euros más IVA, evidentemente para la puesta en marcha de este centro tecnológico. Y resulta que finalmente el consorcio le paga 36.000 más IVA y no consta en factura alguna a qué se debe este aumento, porque todas las facturas que obran en la Cámara llevan el mismo concepto. Pero es que es curioso, para la puesta en marcha también del centro tecnológico, al mes siguiente, el 23 de septiembre de ese año, de 2009, se firman 3 contratos con Everis y Pine. 3 contratos que tienen el mismo objeto que el de Fernando Panizo. Además, el importe de estos 3 contratos con Everis y Pine suman la cantidad, claro, evidentemente, entre los 3, de 121.500 euros, casi más de 20 millones de pesetas. Y ATD dice en su informe de auditoría, en la página 152, que evidentemente se ha fraccionado el contrato de Everis para eludir la debida concurrencia pública. De igual forma, a nuestro grupo parlamentario tampoco le consta que la Junta Rectora viera esta contratación o en esas famosas carpetas que se dice aquí muchos miembros de la Junta Rectora que han comparecido que se le entregaban. No figura por ningún sitio los contratos estos con Fernando Panizo y con Everis y Pine para la puesta en marcha del centro tecnológico. ¿Es eso cierto o se trató...? No, es tal como usted dice. Pues bien, ya una pregunta de valoración. Si los contratos de limpieza, ni los contratos de montaje de stand, ni los contratos con Fernando Panizo, Everis y Pine sobre la puesta en marcha del centro tecnológico, si no se ha llevado esto a la Junta Rectora, ¿por qué cree usted que no se ha llevado esto a la Junta Rectora? Entiendo que porque no era competencia de la Junta Rectora. ¿Y usted no cree que es más cierto que el contrato de Everis y Pine, fraccionado en 3 partes, vulnerando la ley de contrato de la Administración Pública, como lo prohíbe la ley, se ha ocultado precisamente a la Junta Rectora para que no pudiera corregir esta situación? No tengo ni el conocimiento ni la sensación de eso. En cualquier caso, usted entiende que un contrato de 121.000 euros fraccionado en 3 partes es una cuestión completamente ilegal. Mire, lo de fraccionado es que usted lo dice y yo no tengo nada que decir porque ni los he visto, ni sé exactamente en qué consistían. Por lo tanto, permítame que yo no pueda hacer la aseverancia que hace usted, respetando lo que usted dice, que evidentemente no tengo nada que decir, pero no me pida que yo diga cosas o que yo valore algo que desconozco por completo, porque es que desconozco por completo eso.
Mire, existe un convenio firmado entre FEVAL y Junta de Extremadura, en concreto la vicepresidenta segunda, la que fue vicepresidenta segunda, para poner en marcha el Centro Tecnológico de FEVAL por importe de 1.300.000 euros fue la subvención. Finalmente, este convenio ha resultado de todo punto incumplido porque no se ha justificado FEVAL, los dirigentes de FEVAL no han justificado dónde han invertido, por lo menos eso es lo que dicen las actas de la comisión paritaria, dónde han invertido ese dinero. Y resulta que FEVAL tiene que devolver a la Junta de Extremadura la cantidad aproximada de 1.000.000 de euros. No sé si usted sabe que para el seguimiento del cumplimiento de este convenio, FEVAL y Junta de Extremadura acordaron constituir una comisión paritaria para que se viera si efectivamente se cumplía o no se cumplía este convenio. Lo que a nuestro grupo parlamentario le gustaría saber es si los dirigentes de FEVAL, el señor director o el señor administrador o cualquiera miembro de la Junta Rectora ha tratado este asunto en cualquier reunión de la Junta Rectora sobre el seguimiento de este convenio. No, yo recuerdo lo de la aprobación del convenio, que lo aprobamos por unanimidad de todas las juntas rectoras. Diría lo aprobaran, porque creo recordar que ese día no estaba yo, pero estaban los representantes de la Diputación Provincial de Cáceres, que a los efectos es como si estuviera yo también, ¿no? Recuerdo lo del contrato, era muy al final de la legislatura anterior. Y a partir de ahí, la verdad es que yo no he vuelto a tener conocimiento de nada al respecto. No sé si porque ya cambió la legislatura o porque no se hizo, no lo sé. Según tenemos nosotros conocimiento, la penúltima comisión paritaria se reunió en 2010, en junio de 2010, y no fue sino hasta el año siguiente, en junio de 2011, cuando se volvió a reunir. Transcurrió un año en el que se le solicitó documentación a los dirigentes de FEVAL para que justificaran, evidentemente, qué habían hecho con esa subvención. Finalmente no fueron capaces de justificarlo y, por lo tanto, se acordó por resolución del Gobierno de Extremadura que había que devolver ese dinero. En relación a la construcción del Centro Tecnológico de FEVAL, cuya obra aproximadamente vino a suponer un coste de unos 7 millones de euros aproximadamente, no sé si se acuerda usted. Más o menos. Más o menos. Pues bien, en la documentación que obra en la Cámara consta que para la construcción del Centro Tecnológico de FEVAL se adjudicó esta obra a una UTE que venía constituida por la mercantil Joca y por la mercantil Magenta. Se adjudica esta obra a esta UTE, pero sin embargo no existe en el procedimiento de adjudicación, en la licitación, no existe un compromiso de UTE como tal por parte de las dos empresas. No existe. Por tanto, nuestro grupo parlamentario, esto nos suena, y lo he dicho aquí públicamente, como un apaño. Y nos suena como un apaño porque, evidentemente, si se le daba a una empresa, no se le daba a la otra. Eso es lógico. Y si se le da a la otra, pues no se le daba a una. Entonces, resulta que alguien, que todavía está por determinar, a ver cuando venga el director general si no lo aclara, resulta que decide que se adjudica a las dos empresas. Es decir, a una persona jurídica diferente de las dos que concurren al concurso. Y creo que esto se vio hasta en una junta rectora, creo. Eso es lo que le quería preguntar. Si usted se acuerda de alguna junta rectora donde se viera esta contratación. No recuerdo en absoluto. ¿No recuerda? No, la verdad es que no. Mire, otra pregunta. A nuestro grupo parlamentario le sorprende muchísimo que una institución ferial como FEVAL, de Extremadura, cuente con un patrimonio de obras de arte de más de 345.000 euros, más de 50 millones de las antiguas pesetas. Nos choca que eso sea así, porque eso es la documentación que consta de la Cámara, y lo que también nos choca es que, a priori, según deducimos de las actas que yo por lo menos he podido leer, no observo que este tema se haya autorizado o siquiera tratado por parte de la Junta Rectora. Entonces le quería preguntar a usted si, evidentemente, la Junta Rectora ha tenido conocimiento o ha autorizado la compraventa de estas obras de arte. A las juntas rectoras que yo he asistido, desde luego, en ninguna de ellas, ni ha habido autorización ni se ha dado conocimiento de ello. Mira, otro tema curioso que a nuestro grupo parlamentario también le llama mucho la atención es el préstamo del consorcio a las dos mercantiles que se constituyeron en FEVAL. Estaba el consorcio por un lado, por otro lado estaba FEVAL Promoción y por otro lado FEVAL Gestión. Es un tema que usted
conoce porque no hace mucho tiempo de que eso se produjera así. Y resulta curioso porque en el año 2010 y en el año 2011, es decir, con un año, se realizaron préstamos entre el consorcio y las dos mercantiles. Los préstamos que se realizaron, creo que hablo de memoria, fueron 4, 2 a Feval Promoción, 2 a Feval Gestión, suponen un importe de aproximadamente de 1.150.000 euros. Y hay dos préstamos de más de 500.000 euros que, por mor de los estatutos, no tiene competencia el señor director general de la institución hacerlos per se, porque suponen una cuantía superior a los 300.000 euros, que son las operaciones de crédito, préstamo y tráfico mercantil normal de la institución que puede realizar el señor director general de la institución. Pero es que para lo que a usted compete como miembro de la Junta Rectora, lo que más nos llama la atención es que, verá, yo también lo he dicho públicamente, que aquí se actuó como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, lo he dicho públicamente y a usted se lo repito. Mire, firma el señor Viñuela como director general de la institución y firma a la vez el señor Viñuela como socio único, que es el consorcio, de estas empresas. Pero no consta adjunto a ese préstamo, ni por ningún sitio, ni ningún acta de la Junta Rectora, un acuerdo a que la Junta Rectora le autoriza que haga eso. Es más, es que no consta ni tan siquiera en eso de más de 300.000 euros la firma mancomunada del administrador del consorcio. Entonces es un tema que es bastante grave porque, claro, supone un descontrol de que yo presto, como soy socio único, yo firmo, yo hago lo que me da la gana y entonces, claro, eso es un tema que a nosotros nos preocupa y nos gustaría saber si usted, como miembro de la Junta Rectora, se ha tratado estos préstamos de las mercantiles en alguna ocasión en alguna Junta Rectora. Pues estando yo en ellas, es decir, a las que he asistido, desde luego en ninguna de ellas se ha tratado. ¿Y usted cree que la Junta Rectora debería haber sabido esto de los préstamos de las mercantiles? Pues efectivamente, si los estatutos marcan un límite, como usted me dice, yo ahora no lo recuerdo de memoria, pero si los estatutos marcan un límite y estar por encima del límite, lógicamente sí. Por cierto, ¿ha aprobado la Junta Rectora la subida del sueldo de la letrada asesora de la institución con carácter retroactivo desde junio de 2011 hasta enero? No me suena. ¿Ha autorizado la Junta Rectora a algunos trabajadores de Feval que utilicen las pistas de squash que existen en las instalaciones? La Junta Rectora, como tal, no. Mire, aquí se ha hablado mucho de esas famosas instalaciones que salieron en prensa, del jacuzzi, de la piscina de ola, de esta piscina de squash. ¿Usted ha visto estas instalaciones? No, no las he visto. ¿No las ha visto las instalaciones? Las instalaciones sí, donde se encuentra ya, donde se suponía que nos bañábamos la Junta Rectora de Feval y tal, ¿no? Bueno, yo no he dicho que se bañara allí nadie. Eso bueno, yo de mi boca simplemente he dicho sí la conocí. Alguien le decía a los medios de comunicación que efectivamente que allí disfrutábamos los altos directivos y la Junta Rectora de unas magníficas instalaciones que yo no había visto en mi vida y que desde luego no había utilizado nunca. ¿Y lo vio en los medios de comunicación? Lo vi en los medios de comunicación. Y le pedí al director, le pedimos en la Junta Rectora un día que nos dijera qué era lo que había ocurrido y me dijo que aquello no lo había utilizado nadie, nos dijo. Es que en esos días en prensa salió el señor director general de la institución y a nuestro grupo parlamentario, se lo digo con total sinceridad, señor Tobar, le tomó el pelo a todos los extremeños, porque salió diciendo que aquello era un aljibe, bueno, el portavoz del grupo parlamentario socialista aquí lo ha dicho, que aquello era un aljibe. Lo que no ha dicho es la segunda parte, que fue lo que dijo él en los medios de comunicación, para apagar el fuego. Es decir, vamos a ver, estas instalaciones están en un centro tecnológico, estas instalaciones están en un sótano. ¿Usted cree que lo más óptimo, ya como gestor, porque usted ha sido presidente de la Diputación de Cáceres, usted ha gestionado y usted, pues de gestión, algo sabe? ¿Usted cree que lo más óptimo es construir una pista de ola, un jacuzzi, para apagar un posible fuego que haya en Feval? Yo lo que vi en los medios de comunicación no se me parecía demasiado a un jacuzzi y no tenía la pinta de que aquello se estuviera utilizando. Ya le digo. Y lo que consta a mi persona y a todas las personas que conozco, ninguna habían utilizado eso. No le pregunto. Eso es, insisto, como le comenté antes a no sé qué portavoz, como alguien también dijo a los medios de comunicación que se estaba blanqueando dinero y además ponían al presidente de la Diputación de Badajoz en primera línea de blanqueo de dinero. Es decir, aquí se han dicho todas las barbaridades del mundo y algunas más. Mire. No sé si porque estábamos en campaña electoral
o por otros intereses que yo desde luego no conozco. Pero las barbaridades que se han dicho han sido tremendas, ¿eh? Eso lo tendremos que reconocer todos. Sí, mire, sí, evidentemente, cuando llegue el momento de conclusiones de esta comisión de investigación, supongo que todos los grupos parlamentarios, todos los parlamentarios aquí presentes, pondremos las manifestaciones que consideremos oportunas a la luz de la comparecencia que han intervenido en estas sesiones de la comisión y a la luz de la documentación que obra la Cámara. Pero yo no le preguntaba si habían utilizado o no esa pista de olas y ese jacuzzi. Yo no le preguntaba por eso, porque evidentemente eso es una cuestión, para mí, menor. Para mí, menor. Ya se lo digo. Pero lo que sí me interesa es la optimización de recursos, porque en tiempos de crisis lo que usted podrá compartir conmigo es que no se puede despilfarrar el dinero de todos los extremeños que con tanto sudor nos cuesta ganarlo. Por lo tanto, a mi grupo parlamentario lo que le interesa saber es que si es lo más óptimo hacer un jacuzzi y una piscina de olas, saliendo el señor director general de la institución diciendo que eso se ha hecho por si hay que apagar fuego, y usted ha sido gestor público. Entonces, por eso le preguntaba si usted cree que eso es lo más óptimo que se puede hacer en un centro de estas características para apagar un posible conato de incendio en el centro tecnológico. Eso es lo que le preguntaba. No, yo antes también, cuando le contestaba de las barbaridades y demás, no me refería ni a esta comisión ni a esta Cámara. Hablaba en general de lo que había salido en los medios de comunicación, que entiendo que no ha salido tampoco por casualidad, ¿no?, que alguien ha tenido interés en que salga. Yo coincido con usted que hay que optimizar recursos, eso es evidente, ¿no? Yo, desde luego, eso de la piscina de olas y tal que usted me dice es que no sé siquiera qué es. Y yo he paseado por todo el recinto de FEVAL en más de una ocasión, en inauguraciones de ferias y demás, y nunca he visto ese tipo de cosas, de piscina de olas y demás. Mire, en relación al despido del señor Villa y del señor Viñuela. En relación al despido del señor Viñuela y que trataron en la Junta Rectora, a la que usted ha hecho alusión anteriormente. En esta Junta Rectora, en junio de 2011, con independencia de lo que pusieran en el expediente que se le iba a incoar o que se le incoó al señor director general, nuestro grupo parlamentario le gustaría saber, porque todavía no ha quedado muy claro, si la Junta Rectora era consciente de todas estas irregularidades que estaban denunciándose con mayor o menor acierto, eso ya se valorará también, en prensa día sí y día también, en relación a estas irregularidades que se denunciaban en FEVAL. Si ustedes eran conscientes de esas irregularidades, porque claro, aquí la ex vicepresidenta segunda de la Junta de Extremadura dijo que se despidió a estos señores porque se perdieron la confianza en ellos. Pero claro, mire usted, un despido tampoco puede hacerse. Como perdemos la confianza en usted, algo tiene que motivar esa pérdida de confianza. No solamente porque no pueda sofocar, por así decirlo, un posible revolución entre los trabajadores de la institución. Algo tiene que haber, a juicio de nuestro grupo parlamentario, o ustedes, por miembros de la Junta Rectora, de algo tendrían que tener conocimiento para que efectivamente perdieran la confianza de don José Luis. ¿Qué fue lo que motivó? Yo creo que las actas recogen literalmente lo que se habló y las decisiones que se tomaron respecto a este asunto, y además por unanimidad de todos los miembros. Ahí no hubo fisura de nadie. Hay intervenciones del presidente de la Diputación de Badajoz, de la vicepresidenta de la Junta y del resto de los miembros, que están calcadas de lo que se dijo allí y avaladas por todos los que estábamos allí. Y el tema yo creo que es tan normal, entre comillas, como yo le decía al señor Nogales en mi intervención. Mire, si yo tengo una empresa y al frente de ella tengo un director general que está creando problemas a la imagen de mi empresa, si cada día la imagen de mi empresa está más deteriorada y él no es capaz de resolver el problema, yo le pido el cese. Y si él no cesa, tengo que echarlo. Y para echarlo tengo que buscar la vía legal para poder hacerlo. Y la vía legal que nos dijeron fue la que utilizamos. Así de sencillo y así de claro. Yo creo que no tiene más misterio esto. Pues para nuestro grupo parlamentario sí lo tiene. Sí lo tiene porque verá, mire, en la
en ese acta sí que precisamente consta documentos adjuntos. En ese acta sí que consta documentos adjuntos. Sí. Y de los documentos que constan adjuntos es un informe sobre hechos ocurridos Caja Tabaco. Y ese informe lo firma el señor Juan Cerrato como administrador, que no tuvimos la suerte el otro día de que nos contestara las preguntas que le hicimos. Pues mire, informa sobre los hechos ocurridos, dice él, hechos ocurridos, estos son documentos que están adjuntos a ese acta que usted me hace referencia. Los conozco. Hechos ocurridos sobre cajas de tabaco, y lo firma. Informe difundido a la intervención general, también por Juan Cerrato Monago. Informe factura de Everis. Querido José Luis, le dice ahí que quiere informarle a los últimos hechos ocurridos sobre la difusión pública de varias facturas de la empresa Everis, adjudicataria de contratos. Esto está fechado, esta carta, el 7 de marzo de 2011. Y luego también hay un informe muy extenso, que creo que era del señor director general de la institución, el señor Viñuela. Bien, en estos documentos adjuntos, el informe del señor Viñuela, el informe del señor Cerrato, varios informes del señor Cerrato, se ponen de manifiesto toda esta serie de irregularidades por las que yo le he preguntado. Entonces, claro, ¿cómo es posible que digan, no, perdimos la confianza en usted porque como cualquier empresa, como usted decía, entendemos que no puede dirimir la controversia o no ha sido capaz de dirimir la controversia entre los trabajadores, perdemos la confianza con usted y le despedimos? Bien, y todos estos documentos que obran adjuntos a este acta, ¿qué hizo la Junta Rectora con ella? Se preocupó de averiguarlo, indagó, habló con el resto del personal del Departamento de Administración que aquí se nombra, ¿o solamente dieron por bueno todas estas justificaciones que hizo el señor José Luis y el señor Juan Cerrato? Mire, me está pidiendo que diga cosas que no ocurrieron. Es decir, yo le digo lo que ocurrió en esa Junta Rectora, que es lo que consta en el acta. Sí, esto está en el acta. Que es por lo que se despide o se le pide el cese al director de la institución cultural, perdón, de la institución FEVAL. Claro. Y nada más. Es decir, el acta dice el por qué todos los miembros, insisto, en todos, estamos de acuerdo en por qué hay que pedírsela, consta en el acta el por qué hay que pedírsela y por ninguna otra razón más decide la Junta Rectora pedirle el cese. Por lo tanto, no me pida a mí que le diga que por qué más, no mire usted, por lo que dice el acta, que fue lo que dijo la Junta Rectora. No le estoy diciendo que por qué más, si eso ya me ha quedado suficientemente claro, el acta dice lo que dice. No, el acta dice lo que dijimos nosotros. Claro, efectivamente, pero es que esta documentación está junta a ese acta. Y a mí lo que me extraña es que ningún miembro de la Junta Rectora con esta documentación hiciera absolutamente nada. Es decir, esta documentación del acta no dice nada, absolutamente nada de esta documentación. Simplemente se adjunta, entonces por eso es la duda de que si, como en el acta no viene nada de esta documentación, ustedes hicieron algo con esta documentación o simplemente lo que viene en el acta. Eso es lo que le preguntaba. No, lo que entendimos nosotros era que el hecho más relevante e importante para esta entidad, donde además estábamos reflejados 4 instituciones, pues las 3 de ellas las más importantes de Extremadura, como es la Junta y las 2 diputaciones, más uno de los ayuntamientos más importantes también de Extremadura, entendíamos que ya la pérdida de imagen nos afectaba a todos. Y además esa pérdida de imagen estaba conllevando pues que las ferias pudieran ir en declive. Había otras ferias pujando y pujantes en el resto de Extremadura y entendíamos que había que mover el banquillo y que había que cambiar la dirección de la feria. Por eso que decimos y que se plasma en el orden del día, perdón, no, en el acta de la comisión. Efectivamente fue así. Sí, ya. No, sí, lo que a nosotros nos sorprende porque, claro, los informes adjuntos son bastante graves. Se están defendiendo de unas acusaciones públicas, están justificando el por qué ellos actúan así, explican lo que ellos consideran conveniente. En fin, bueno, si no se le tuvo en cuenta a la Junta Rectora lo que ellos dijeron, no se le tuvo en cuenta. Si simplemente era aclarar esa cuestión. Verá, si no lo he escuchado mal, porque he tomado nota a prisa y corriendo, usted ha dicho que algunos trabajadores también han tenido culpa del posible daño que sus manifestaciones en la prensa podrían haber hecho a FEVAL.
Pero en esta comisión sí que es cierto que esos trabajadores, algunos de ellos, han dicho que hicieron alguien, no sabemos quién todavía, a estas alturas, fíjese, un informe sobre una serie de denuncias o irregularidades que estaban sucediendo en FEVAL. Y este informe se le envió, al parecer, al presidente de la Junta de Extremadura, al señor Fernández Vara. Eso fue, si no recuerdo mal, cuando dijeron aquí en el verano de 2010. Es decir, que ellos internamente sí que intentaron solucionar el problema, comunicándoselo al máximo representante de la Junta de Extremadura. Otra cosa es el caso que les hiciera, pero que intentar, lo intentaron. Es más, algún trabajador dice, incluso ya que habló con el propio presidente de la Junta de Extremadura, y que el presidente de la Junta de Extremadura, por aquel entonces, señor Fernández Vara, decía que él conocía perfectamente lo que estaba pasando en FEVAL. Solo que, claro, que esperaba a que pasaran las elecciones para que se pudieran corregir posibles deficiencias o nombramiento de algún personal que no era. Quedan 5 minutos, señor Ramírez. Muchas gracias, señor presidente. De su grado. Eso es por lo menos lo que aquí han dicho los trabajadores. Eso no son manifestaciones mías, porque luego ponen en mi boca cosas que no he dicho yo. Pero bueno, a lo que iba. ¿Usted es conocedor de ese informe que se le envía al presidente en el año 2010? En absoluto. Nunca he escuchado hablar de que al presidente le enviaran un informe a los trabajadores, que, por cierto, no lo envían ni siquiera a la Junta Rectora. Pero usted sabe que existe ese informe. No, yo sé, hombre, sé que existe porque en los medios de comunicación aparece y parece ser que lo buzonean y se lo envían a gente por ahí y demás, pero no porque hubieran tenido el detalle de llevarlo hasta la Junta Rectora. Bien, dos cuestiones, porque ya me quedan 5 minutos. Dice usted que se pidió la auditoría como una cuestión normal, porque como no había ninguna irregularidad o funcionaba todo a las mil maravillas, pues se pidió una auditoría de gestión por parte de la Junta de Extremadura. Sin embargo, algunos comparecientes que le han precedido a usted en las sesiones de esta comisión sí que han dicho que como sospechaban algo de lo que allí ocurriera, se pidió la auditoría por ese motivo, para esclarecer y depurar posibles responsabilidades. Así lo ha dicho, constan en las actas, no me acuerdo ahora quién, pero constan en las actas. Entonces, a nuestro grupo parlamentario le queda la duda, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. Es decir, ¿a usted le consta que la auditoría... Sí, perdón, que pensé que había terminado, discúlpeme. ¿A usted le consta si la auditoría de ATD viene motivada por algunas sospechas fundadas o infundadas de lo que podría suceder en FEVAL en relación a algunas irregularidades? No, mire, nosotros, como le he dicho también antes, cada año encargábamos una auditoría contable y entendíamos que ese era el documento base para tener la tranquilidad de que no había ningún tipo de irregularidad. En un momento determinado, la Junta de Extremadura decide hacer una auditoría de gestión. No tengo ni idea por qué lo decide. He escuchado que porque el interventor dice que la ley marca que hay que hacer auditorías cada no sé cuánto tiempo y demás, bueno, pues no, fue por eso, no fue por eso. Yo no estoy en la administración regional ni tengo la responsabilidad de tomar ese tipo de decisiones. Lo que a mí sí me pareció muy bien que la tomaran, porque eso nos da tranquilidad siempre. Todo lo que sea abrir puertas, claro, no es ningún problema. Es que es una auditoría de gestión que no se había hecho nunca, porque una cosa es una auditoría contable y otra cosa es una auditoría de gestión. ¿Desde qué año lleva usted, en FEVAL? Pues han sido 8 años, los 8 años que he estado de presidente de la Diputación. ¿Desde el año...? Pues si me deja que haga memoria, creo que fue en el 2003 cuando entré, ¿no? 2003-2011, efectivamente. Bien, entonces, usted ha dicho aquí a una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista que usted no tiene conocimiento de que hubiera malestar entre los trabajadores hasta cuando le han preguntado, hasta esa fecha. Es decir, que anteriormente ha reinado una paz social entre los trabajadores en FEVAL, como así se decía. O sea, pero ¿usted desconoce los problemas, o usted conoce los problemas laborales que ya surgieron en el año 91, en el año 90, cuando también se estaban negociando estos convenios colectivos? Evidentemente usted no estaba en... No, evidentemente. Bien, pues ya se lo preguntaremos a quien comparezca, porque al parecer este clima de paz social que se nos quiere vender aquí no existe. Ese clima de paz social existe en los periodos que hay elecciones sindicales, pero como desde el año 90-91 no volvió a haber elecciones sindicales, por eso ha reinado cierta calma social. De todas formas,
como hoy tenemos varios comparecientes, ya tendremos la ocasión de... Muchas gracias, presidente. Ya tendremos la ocasión de averiguar si es cierto o no es cierto que existía esa paz social, porque hay cartas, informes de UGT, informes de comisiones, reuniones con los delegados del personal, o sea que ya hubo cierta conflictividad social en su día. Eso ya lo averiguaremos. No obstante, señor Tobar, le vuelvo a decir en nombre de mi grupo parlamentario, aprovecho estos segundos que me quedan, para agradecerle enormemente su comparecencia. Creo que ha sido muy positiva su testimonio, su comparecencia aquí en esta comisión, a los efectos que nos ocupan para lograr el objetivo que todos los parlamentarios tenemos, que es averiguar lo que ocurrió verdaderamente en FEVAL. De nuevo, muchas gracias, señor Tobar. No tengo más preguntas, presidente. Gracias, señor Ramírez. Gracias, señor Tobar. A continuación, y para concluir esta comparecencia, don Juan Andrés, dispondrá usted de un tiempo máximo de 10 minutos para apostillar, manifestar o clarificar cualquier cosa que entienda oportuna con respecto a su comparecencia. Creo que no voy a necesitar más de uno para darle las gracias a todos los portavoces y al presidente de la comisión por el fondo y la forma de la misma. Decirles que estoy a su entera disposición por si vuelven a necesitarme para algo y que la comisión acabe realmente bien, sobre todo por FEVAL y por las instituciones que la representan, ¿no? A mí me preocupa un poquito ahora la situación de FEVAL desde el punto de vista comercial. FEVAL ha sido siempre un referente en la región y me gustaría que lo siguiera siendo, porque además es de las pocas ferias donde convergen todas las instituciones provinciales y regionales, y sí sería bueno que todos hiciéramos un esfuerzo porque siguiera siendo eso, el referente de la feria de nuestra región. Nada más y muchas gracias. Don Juan Andrés Tobar Mena, muchísimas gracias en nombre de todos los miembros de esta comisión y sin duda el ánimo de la misma es el mismo que usted ha manifestado ahora mismo. Desde luego que todos los miembros de esta comisión tenemos la idea de que gracias a colaboraciones como la suya, por comparecer hoy aquí, se pueden esclarecer y sin duda, bueno, pues hacer ese bien que todos los ciudadanos esperan que lo hagamos con carácter público por parte de todos los que formamos, en este caso, esta comisión de investigación. Muchísimas gracias, don Juan Andrés, y sin más puede abandonar la sala. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿5 minutos de receso?